A las 3:23 horas, en el puerto de Novorossiysk, todo parecía seguir bajo control de Rusia. La fragata lanzamisiles Admiral Makarov se encontraba amarrada en el muelle. Este buque insignia de la flota del Mar Negro funcionaba como un centro de mando móvil para las operaciones navales en la zona. Más importante aún, era uno de los pocos buques de guerra modernos rusos que aún quedaban, con capacidad para transportar 8 misiles de crucero calibre, y se encontraba en estado de alerta de combate, listo para ejecutar ataques contra la infraestructura de Ucrania. Al mismo tiempo, protegía las instalaciones energéticas rusas en el área. El comandante ruso creía que su flota estaba segura, pero no sabía que Ucrania estaba a punto de destruir todas esas ilusiones en cuestión de minutos. Desde el noroeste, 8 UAV de ataque de largo alcance, UJ-26 Bover ucranianos avanzaban directamente hacia el puerto. Volaban en formación dispersa a una altitud de aproximadamente 60 metros y a una velocidad de 193 km por hora, rozando la superficie del mar lo suficiente como para difuminar su señal en los radares rusos. Al mismo tiempo, 5 embarcaciones no tripuladas de superficie Magura B5 cortaban las aguas a lo largo de la costa de Tsemes. 2 de ellas transportaban ojivas de 317 kilogramos. Las otras 3 eran señuelos, emitiendo señales falsas como si fueran objetivos civiles inofensivos. Se había desplegado una trampa multicapa, discreta pero letal. En la costa de Odessa, un equipo de control ucraniano supervisaba toda la secuencia a través del sensor electro-óptico de un Bayraktar TB2, volando a una altitud de 7.300 metros. En sus pantallas de adquisición de blancos, el objetivo aparecía con absoluta claridad: el Admiral Makarov. Un buque de guerra capital ruso valorado en aproximadamente $500 millones, armado con 8 misiles de crucero calibre, y uno de los activos navales más valiosos que aún permanecían en la flota del Mar Negro, listo para desatar un infierno sobre las ciudades de Ucrania. Pero Ucrania no se limitaba a rastrearlo. Ucrania esperaba el momento exacto para convertir Novorossiysk en otro golpe devastador para Rusia. En la oscuridad antes del amanecer, el cazador de repente se convirtió en la presa. Detrás de este ataque combinado se encontraba una táctica psicológica de campo de batalla sofisticada pero implacable. Cuando el defensor se ve obligado a mirar en todas las direcciones al mismo tiempo, en realidad ya no ve ninguna con claridad. Vehículos aéreos no tripulados desde tierra, combinados con embarcaciones no tripuladas desde el mar, fueron diseñados para saturar todo el sistema, empujando tanto a las computadoras como a las tripulaciones operativas rusas hacia una elección que nunca podía ser correcta. La cacería había comenzado, y lo más peligroso era que el cazador aún no se había dado cuenta de que él mismo se había convertido en la presa. Si usted hubiera sido el comandante ruso en ese momento, habría priorizado interceptar los objetivos de baja altitud, difíciles de detectar, o las embarcaciones de superficie que avanzaban a alta velocidad. Deje un comentario indicando si su decisión habría cambiado la situación o no. A las 3:33 horas, apenas 10 minutos después de iniciado el ataque, la primera señal de alarma resonó en todo el cuartel de mando del puerto de Novorossiysk. El radar costero principal, Monolith B, conocido como el ojo que todo lo ve, detectó 5 objetivos extraños, aproximándose desde una distancia de aproximadamente 97 kilómetros, cerrando a gran velocidad, con una sección transversal de radar de unos 8,4 metros cuadrados por objetivo. Tras el ataque de los drones navales Sea Baby a mediados de diciembre del año anterior, la tripulación rusa de guardia ya se encontraba en estado de alerta y emitió de inmediato la señal defensiva. La dotación de combate del sistema Pantsir S-1 reaccionó sin demora. El radar de vigilancia 1RS-1-1E adquirió rápidamente los blancos de superficie y transfirió los datos al radar de control de tiro 1RS-2-1E para su seguimiento preciso y asignación de fuego. En cuestión de segundos, 4 misiles 57E6 fueron lanzados, atravesando la densa niebla marina a velocidades superiores a Mach 3. 3 embarcaciones no tripuladas, Magura 5 en realidad, señuelos que transmitían deliberadamente la provocadora señal, avanzar directamente hacia la flota rusa, fueron alcanzadas, explotando en destellos rojos brillantes, y levantando columnas de agua salada de decenas de metros de altura. Pero ese nunca había sido el ataque real. Al mismo tiempo, el radar del Pantsir S-1 registró una señal extremadamente débil desde el noroeste.
8 objetos, posiblemente UAV, volaban a baja altura sobre el mar, a unos 76 metros, pegados a la superficie mientras se aproximaban. Debido a su reducida sección radar, su trayectoria inusual, y el hecho de que se mezclaban con el ruido de fondo generado por las olas y la niebla, el sistema automático de clasificación los marcó como interferencia, o incluso como una bandada de aves marinas alteradas por el lanzamiento de misiles. En esos breves pero decisivos segundos se encontraba el punto de inflexión, y, al mismo tiempo, el error fatal de la tripulación operativa. El Pantsir S-1 fue diseñado originalmente para interceptar objetivos de alta velocidad y señales de gran tamaño. Pero en esta situación, esa misma fortaleza fue desviada lejos del objetivo real. Al verse obligado a procesar demasiados blancos pequeños con señales débiles superpuestas, en condiciones de mar agitado y niebla densa, el ciclo del sistema de detección, clasificación, priorización y readquisición de objetivos comenzó a saturarse. Olas de 1,5 a 2,1 metros continuaban generando ruido de fondo adicional, provocando que un sistema de defensa aérea valorado en millones reaccionara con mayor lentitud frente a objetivos mucho más baratos, pero extremadamente problemáticos. El lado ucraniano comprendía perfectamente esa debilidad y había preparado una trampa multicapa que Rusia no esperaba, un señuelo dentro de otro señuelo. Antes de ser completamente destruidas, las 3 embarcaciones Magura B-5 lograron liberar 9 drones FPV, equipados con cargas de interferencia. Estos FPV no solo servían como distracción, sino que además generaban continuamente puntos de perturbación y objetivos falsos en las pantallas de control, obligando a la tripulación del Pantsir S-1 a reevaluar constantemente cuál era el ataque principal y cuál el secundario. Mientras tanto, los 8 drones UJ-26 Bobber seguían variando su altitud con el oleaje, manteniéndose entre 15 y 60 metros sobre la superficie del mar, deslizándose a lo largo de la bahía de Semes para ocultar su vector de aproximación. Muy por encima de la bahía, el Bayraktar TB2 continuaba transmitiendo de forma constante datos reales de reconocimiento a través de una conexión Starlink hacia Odessa. Esa información permitía al lado ucraniano determinar con precisión las posiciones de las unidades de defensa aérea rusas, mientras ajustaba continuamente la trayectoria del grupo de UAV de ataque para que penetrara directamente por los ángulos de observación más débiles de la red defensiva enemiga. Para ese momento, los artilleros rusos ya habían caído completamente en la trampa. En sus pantallas, los objetivos más visibles y aparentemente más peligrosos eran en realidad los FPV señuelo, que desviaban activamente la atención del radar lejos de la verdadera amenaza. Cuando los 9 FPV entraron en la zona de destrucción, la tripulación de mando del Pantsir S-1 dio la orden de abrir fuego nuevamente. 4 misiles 57 E-6 adicionales abandonaron los rieles de lanzamiento, impactando y destruyendo 4 FPV, uno tras otro en pequeñas bolas de fuego sobre la superficie del mar. Los 5 FPV restantes continuaron avanzando, acercándose cada vez más. En ese punto, la tripulación se vio obligada a recurrir a la última opción, el uso de los cañones 2A30 y 8M. Los cañones automáticos gemelos de 30 mm 2A30 y 8M del Pantsir S-1 abrieron fuego de inmediato. Ráfagas densas, a una cadencia de hasta 5.000 disparos por minuto, rasgaron la niebla, formando cadenas continuas de chispas en el cielo costero. A corta distancia, era allí donde el sistema demostraba su verdadera eficacia. Cada uno de los FPV restantes fue destruido en el aire, uno tras otro, antes de poder penetrar más profundamente en la zona defensiva. Rusia finalmente había eliminado los 9 drones FPV de interferencia, pero el precio fue alto. El radar, los misiles y todo el ciclo de respuesta del Pantsir S-1 habían sido arrastrados a una guerra de desgaste completamente diseñada por Ucrania. El sistema de defensa aérea no fue destruido físicamente, pero en ese combate de inteligencia y percepción, había sido casi totalmente desviado de su verdadero propósito. El Pantsir S-1 fue diseñado originalmente para interceptar objetivos de alta velocidad y señales de gran tamaño. Pero en esta situación, esa misma fortaleza fue desviada lejos del objetivo real. Al verse obligado a procesar demasiados blancos pequeños con señales débiles superpuestas, en condiciones de mar agitado y niebla densa, el ciclo del sistema de detección, clasificación, priorización y readquisición de objetivos comenzó a saturarse. Olas de 1,5 a 2,
metros continuaban generando ruido de fondo adicional, provocando que un sistema de defensa aérea valorado en millones reaccionara con mayor lentitud frente a objetivos mucho más baratos, pero extremadamente problemáticos. El lado ucraniano comprendía perfectamente esa debilidad y había preparado una trampa multicapa que Rusia no esperaba, un señuelo dentro de otro señuelo. Antes de ser completamente destruidas, las 3 embarcaciones Magura B-5 lograron liberar 9 drones FPV, equipados con cargas de interferencia. Estos FPV no solo servían como distracción, sino que además generaban continuamente puntos de perturbación y objetivos falsos en las pantallas de control, obligando a la tripulación del Pantsir S-1 a reevaluar constantemente cuál era el ataque principal y cuál el secundario. Mientras tanto, los 8 drones UJ-26 Bobber seguían variando su altitud con el oleaje, manteniéndose entre 15 y 60 metros sobre la superficie del mar, deslizándose a lo largo de la bahía de Semes para ocultar su vector de aproximación. Muy por encima de la bahía, el Bayraktar TB2 continuaba transmitiendo de forma constante datos reales de reconocimiento a través de una conexión Starlink hacia Odessa. Esa información permitía al lado ucraniano determinar con precisión las posiciones de las unidades de defensa aérea rusas, mientras ajustaba continuamente la trayectoria del grupo de UAV de ataque para que penetrara directamente por los ángulos de observación más débiles de la red defensiva enemiga. Para ese momento, los artilleros rusos ya habían caído completamente en la trampa. En sus pantallas, los objetivos más visibles y aparentemente más peligrosos eran en realidad los FPV señuelo, que desviaban activamente la atención del radar lejos de la verdadera amenaza. Cuando los 9 FPV entraron en la zona de destrucción, la tripulación de mando del Pantsir S-1 dio la orden de abrir fuego nuevamente. 4 misiles 57 E-6 adicionales abandonaron los rieles de lanzamiento, impactando y destruyendo 4 FPV, uno tras otro en pequeñas bolas de fuego sobre la superficie del mar. Los 5 FPV restantes continuaron avanzando, acercándose cada vez más. En ese punto, la tripulación se vio obligada a recurrir a la última opción, el uso de los cañones 2A30 y 8M. Los cañones automáticos gemelos de 30 mm 2A30 y 8M del Pantsir S-1 abrieron fuego de inmediato. Ráfagas densas, a una cadencia de hasta 5.000 disparos por minuto, rasgaron la niebla, formando cadenas continuas de chispas en el cielo costero. A corta distancia, era allí donde el sistema demostraba su verdadera eficacia. Cada uno de los FPV restantes fue destruido en el aire, uno tras otro, antes de poder penetrar más profundamente en la zona defensiva. Rusia finalmente había eliminado los 9 drones FPV de interferencia, pero el precio fue alto. El radar, los misiles y todo el ciclo de respuesta del Pantsir S-1 habían sido arrastrados a una guerra de desgaste completamente diseñada por Ucrania. El sistema de defensa aérea no fue destruido físicamente, pero en ese combate de inteligencia y percepción, había sido casi totalmente desviado de su verdadero propósito. Pero en ese mismo instante, el verdadero monstruo se reveló por completo. El sistema de guerra electrónica ruso Krasuka-4 había sido activado, listo para convertir las armas inteligentes de Ucrania en simples masas de metal inútil en el cielo nocturno. A las 3:38 horas, el Krasuka-4 emitió una tormenta electromagnética invisible, cubriendo la zona de combate con un campo de supresión de decenas de kilómetros de amplitud. Desde su complejo de antenas montado sobre un vehículo móvil, comenzó a estrangular los enlaces de datos, interferir las señales de guiado y sumir todo el espacio electrónico alrededor del objetivo en el caos. Las imágenes en las pantallas de control ucranianas empezaron a sacudirse violentamente. Los datos de posición se volvieron erráticos. Algunas transmisiones de video se distorsionaron y luego se fragmentaron en bloques de interferencia. Advertencias rojas parpadeaban sin cesar. Señal perdida, señal perdida. Uno de los 8 drones UJ-26 Bobber, volando a baja altura sobre el mar, se desestabilizó bruscamente, descendiendo casi hasta rozar una ola. En la helada sala de control, el sudor corría por la frente de los operadores ucranianos. Esto ya no era una interferencia común. Era un ataque electrónico diseñado para quebrar la confianza del enemigo en sus propias armas inteligentes. En ese punto, el lado ruso intentaba cortar el vínculo entre los UAV ucranianos y el espacio de navegación sobre ellos. El Krasuka
4 no solo interfería, sino que generaba un entorno electrónico caótico, obligando a los vehículos entrantes a recibir datos falsos o a perder por completo su capacidad de mantener el rumbo. Pero lo que Rusia no había previsto completamente era que Ucrania ya se había preparado para ese momento. La inteligencia artificial integrada en los UAV reaccionó casi de inmediato. Los operadores cambiaron al instante a modo autónomo, utilizando navegación inercial, INS, y algoritmos de inteligencia artificial. Desde ese momento, los drones Sujo-26 Bover dejaron de confiar en los datos satelitales. Ignoraron las coordenadas alteradas y continuaron su trayectoria utilizando giroscopios de alta sensibilidad y mapas del terreno previamente cargados. Ya no veían a través de señales externas. Volaban por memoria, por inercia y por algoritmos que habían aprendido de memoria toda la ruta de ataque. En lo alto, el Bayraktar TB2 continuaba orbitando fuera de la zona de supresión más intensa, observando toda la tormenta electrónica que se desarrollaba abajo. Fue desde esa posición que detectó la fuente principal de emisión, un complejo Krasuja, 4 montado sobre un vehículo móvil, con su conjunto de antenas elevado, actuando como nodo central de interferencia en toda el área. El equipo de control ucraniano tomó la decisión de inmediato. Aceptaron sacrificar un dron de la formación a cambio de abrir el corredor de ataque. Uno de los Sujo-26 Bover se separó de la formación y se lanzó directamente hacia el nuevo objetivo como un proyectil guiado, portando una carga explosiva de aproximadamente 23 kilogramos. Segundos después, el conjunto de antenas de interferencia estalló en un destello blanco cegador. El vehículo que transportaba el complejo Krasuja 4 fue destruido. El nodo principal de interferencia colapsó. Una brecha fatal apareció en la cúpula electrónica. Y casi de inmediato, la señal comenzó a regresar. Las pantallas de los operadores se estabilizaron gradualmente. Podían ver de nuevo. Pero el lado ruso aún contaba con otra capa de contraataque. Cuando el sistema Krasuja 4 ya no pudo mantener la misma eficacia, Rusia introdujo de inmediato en el combate otro sistema de guerra electrónica, uno con un papel más directo de autoprotección. El TK-255. A diferencia de la capa anterior de interferencia de área amplia, el TK-255 fue desplegado para proteger directamente a la fragata lanzamisiles Admiral Makarov, concentrándose en distorsionar señales, interrumpir comunicaciones y desviar la dirección de aproximación del enemigo dentro de la zona crítica de combate. Y esta vez, funcionó. 2 de las 7 formaciones restantes comenzaron a perder rumbo, desviándose casi 2 kilómetros fuera del corredor de ataque, y finalmente abandonaron la misión. La formación ofensiva quedó fragmentada de inmediato. Solo 5 drones Sujo-26 Bover continuaron avanzando. Los fantasmas electrónicos, que antes habían sumido en confusión la línea defensiva rusa, habían desaparecido, y en ese momento, el cazador realmente apareció. A las 3:45 horas, cuando el escudo de guerra electrónica había sido restablecido y la situación volvió temporalmente a favorecer a Rusia, hicieron lo que suelen hacer en momentos decisivos. Desataron una fuerza de ataque de precisión para aplastar cualquier plan ucraniano. Desde lanzadores móviles desplegados a lo largo de la costa de Novorossiysk, 7 UAV Lancet fueron lanzados uno tras otro hacia el cielo antes del amanecer. Estas eran armas no tripuladas especializadas en la persecución y destrucción de objetivos con alta precisión en la fase terminal. Y ahora, habían sido enviadas para cazar las 2 embarcaciones Magura restantes, junto con las 5 formaciones que acababan de atravesar la capa de caos electrónico que Rusia había construido con tanto esfuerzo. El operador que controlaba el Lancet Leader escaneaba la superficie del mar a través del canal electroóptico cuando, de pronto, detectó un rastro. Una densa niebla cubría el agua, pero en el instante en que uno de los Magura 5 cambió ligeramente de rumbo, la firma térmica de su compartimento de motor apareció brevemente contra el fondo frío del mar. Eso fue suficiente. La tripulación rusa fijó el blanco casi de inmediato. El dron merodeador Lancet ajustó su trayectoria, descendió a menor altitud y se lanzó directamente contra la embarcación no tripulada ucraniana. El impacto fue directo en el centro del objetivo. La carga explosiva que Ucrania pretendía emplear contra un blanco ruso detonó prematuramente, levantando una columna de fuego y agua de aproximadamente 5 metros de altura. En cuestión de segundos, Ucrania perdió una parte importante de su fuerza de ataque marítima.
En ese momento, el lado ruso creyó haber comenzado a recuperar el control de la situación, pero el problema residía en las limitaciones de la propia arma que estaban utilizando. El Lancet es una munición merodeadora capaz de observación y ataque de precisión, diseñada para impactar en picado en la fase final, con una velocidad de crucero superior a 97 km por hora, un alcance operativo de unos 48 km, y una ojiva considerablemente menor que la de los UAV de ataque de largo alcance. Es letal en golpes puntuales, pero no es una herramienta ideal para mantener el control sobre una amplia zona marítima cubierta de niebla, con oleaje intenso y objetivos dispersos. Cada ataque implicaba además el consumo del propio interceptor. Y, más importante aún, en ese eje solo disponían de 7 Lancet, insuficientes para sostener una cacería continua en toda el área. El operador ucraniano reaccionó con rapidez tras ver la destrucción de uno de los Magura V5. Ordenó de inmediato al último Magura V5 reducir su velocidad a apenas 24 km por hora, convirtiéndolo en una sombra silenciosa, ocultándose entre valles de olas de aproximadamente 1,5 metros. Al mismo tiempo, los elementos de ataque restantes recibieron la orden de minimizar su firma térmica, adherirse al terreno costero y utilizar los acantilados de la costa de Tsemes para interferir el seguimiento aéreo. En ese punto, el cazador comenzaba a ser arrastrado hacia la posición de presa. En lo alto, el Bayraktar TB2 continuaba observando silenciosamente todo el campo de batalla. La capa de niebla reducía la visibilidad a baja altura, pero no era suficiente para ocultar completamente los movimientos ante la red de reconocimiento ucraniana. Desde una posición más favorable, el TB2 detectó otros 6 Lancet rusos orbitando en busca del siguiente objetivo tras el sacrificio del primero. Sus coordenadas fueron transmitidas de inmediato al sistema de mando. 2 drones Uyu-26 Bover recibieron entonces una nueva misión. Ya no continuarían hacia el puerto, sino que fueron redirigidos hacia el Lancet que había revelado su posición en el aire. El Uju-26 Bover, con una velocidad de aproximadamente 193 km por hora, duplicaba la del Lancet y portaba una carga explosiva mucho mayor. Tras recibir la corrección, se separaron del eje de ataque original, ajustaron su rumbo y volaron directamente hacia el objetivo. La tripulación que controlaba el Lancet seguía concentrada en la superficie del mar, intentando localizar la embarcación superviviente. No tenían idea de que, desde la dirección opuesta, 2 Uju-26 Bover se aproximaban a doble velocidad. El desenlace era casi inevitable. Los 2 Uju-26 Bover impactaron. 2 Lancet rusos se desintegraron en el aire, con fragmentos y componentes electrónicos en llamas cayendo en la niebla inferior. Ucrania perdió una embarcación no tripulada, pero a cambio Rusia perdió 3 activos de ataque clave, un Lancet que se sacrificó para destruir el objetivo, y otros 2 derribados inmediatamente después por los Uju-26 Bover. Los 4 Lancet restantes se vieron obligados a retirarse y reevaluar la situación caótica que se desarrollaba a su alrededor. A las 3:52 horas, hora local, los 3 Uju-26 Bover restantes y el último Magura V5 habían atravesado la mayor parte del sistema defensivo y penetrado en la capa final de intercepción, la más crítica, encargada de proteger directamente el área portuaria. La primera respuesta provino de la fragata lanzamisiles Admiral Makarov. El sistema de defensa aérea Shtil 1 abrió fuego, lanzando 2 misiles 9M317ME en rápida sucesión contra la formación entrante. Uno de ellos impactó, destruyendo un Uju-26 Bover en pleno vuelo. El otro falló y detonó en el aire. Aún así, los 2 Bover restantes y el Magura V5 continuaron avanzando. Inmediatamente después, la capa de defensa cercana en la cubierta del Admiral Makarov entró en acción. El sistema AK-630M2 Duet rugió, liberando una densa lluvia de proyectiles de 30 mm a una cadencia de hasta 10.000 disparos por minuto, creando un muro de fuego que rasgó la oscuridad frente a la proa del buque. El efecto fue inmediato. Otro Uju-26 Bover fue derribado dentro de la zona de fuego cercano. Pero la batalla aún no había terminado. El último Bover y el Magura V5 seguían activos, presionando hacia el objetivo. Sin embargo, fue precisamente en ese punto donde comenzaron a evidenciarse los límites del sistema de defensa cercana. El AK-630M podía generar una densidad de fuego devastadora en muy poco tiempo, pero el seguimiento continuo de objetivos pequeños, de baja altitud y con maniobras bruscas, en medio del ruido de fondo del mar, seguía siendo un desafío enorme.
En estas condiciones, la tripulación rusa no solo debía rastrear al último U-26 Bobber, que cambiaba constantemente de dirección, sino también vigilar al Magura B-5 que avanzaba a nivel de superficie, en un entorno saturado de niebla, reflejos marinos y señales falsas. Entonces, la física comenzó a favorecer al atacante. La tripulación rusa no combatía desde tierra firme. Luchaba a bordo del Admiral Makarov, un gran buque de guerra que, aún así, se balanceaba con las olas, con un ángulo de escora de aproximadamente 6 grados en condiciones de mar agitado, con olas de alrededor de 1,8 metros. Bajo esas circunstancias, impactar un objetivo pequeño que avanzaba a gran velocidad ya era extremadamente difícil, y más aún si dicho objetivo cambiaba de dirección constantemente. El lado ucraniano lanzó su apuesta final en ese preciso instante. El UJ-26 Bobber superviviente comenzó a ejecutar maniobras bruscas, variando su trayectoria en un patrón en zigzag, desviándose del eje, descendiendo y elevándose repentinamente con el apoyo de su sistema de control de vuelo. Cada cambio de dirección ejercía una enorme presión sobre el ciclo de detección, seguimiento y actualización de tiro del AK-630M. Al mismo tiempo, el último Magura B-5, cuando se encontraba a unos 16 kilómetros, liberó su última oleada de señuelos. En cuestión de segundos, las señales falsas generaron un objetivo anómalo en las pantallas de seguimiento, obligando al sistema defensivo ruso a reclasificar la amenaza. Y fue precisamente ese instante de ralentización el que abrió la oportunidad decisiva para el golpe final. Sobre el área del puerto de Novorossiysk, el Bayraktar TB2 permanecía silencioso entre la niebla, designando con láser el objetivo final, la fragata lanzamisiles Admiral Makarov, anclada como un centro de poder de fuego flotante que protegía toda la zona portuaria. Las coordenadas finales de ataque fueron transmitidas de inmediato al UJ-26 Bobber restante y al Magura B-5. Abajo, el puerto ya había caído en el caos. Los marineros rusos disparaban hacia el cielo, y las tripulaciones de combate giraban frenéticamente sus sistemas defensivos, intentando seguir señales que aparecían y desaparecían en la espesa niebla. Las trazadoras de la K-630M2 Duet seguían desgarrando la noche, pero a esas alturas ya perseguían casi únicamente sombras. Los artilleros rusos ya no disparaban contra un blanco claro, sino contra el último destello que aún permanecía en sus pantallas. El contador de munición descendía rápidamente, mientras el último UJ-26 Bobber y el Magura B-5 continuaban atravesando el muro de fuego, avanzando directamente hacia el Admiral Makarov. Rusia había volcado toda su potencia de fuego de corto alcance en ese enfrentamiento, pero aún así no logró detener la punta de lanza final. Cuando la distancia se redujo a apenas 800 metros, el desenlace ya estaba prácticamente decidido. A las 3:57 horas, la cámara de guiado del UJ-26 Bobber fijó firmemente el objetivo. A través de la niebla que comenzaba a disiparse, la imagen se volvió cada vez más clara, la superestructura del Admiral Makarov, donde se concentraban los sistemas de sensores, radares de control de tiro, y el puesto de mando, aún intentaba operar en medio del caos. El Bobber solo necesitaba una última corrección para alinear su eje de ataque. Casi al mismo tiempo, el Magura B-5 continuaba avanzando a ras de la superficie, impactando contra el costado de estribor del buque en una posición extremadamente baja, cerca de la línea de flotación. El ataque se produjo casi de manera simultánea desde dos direcciones distintas. El Magura B-5, con una carga explosiva de aproximadamente 317 kilogramos, impactó directamente en el costado de estribor del Admiral Makarov. La explosión, a nivel cercano a la línea de flotación, estaba diseñada para dañar el sistema de propulsión o inundar los compartimentos de máquinas, dejando al buque sin capacidad de maniobra. Casi en el mismo instante, el UJ-26 Bobber se precipitó contra la superestructura. El objetivo de este impacto no era el casco en sí, sino la destrucción de los sistemas de sensores, radares de control de tiro y el puesto de mando, convirtiendo al buque en un blanco prácticamente ciego, incapaz de dirigir fuego o guiar misiles calibre. La colisión fue solo el comienzo. Lo verdaderamente peligroso fue la reacción en cadena que siguió de inmediato. La explosión del Magura B-5 sacudió la sección de estribor del Admiral Makarov, levantando agua y fragmentos a lo largo del casco y generando el riesgo de inundación y parálisis del sistema de propulsión.
El impacto del UJ-26 Bobber en la superestructura provocó incendios masivos en la sección central del buque, donde se encontraban los sistemas de defensa aérea y los lanzadores de misiles. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a propagarse por la cubierta, mientras el humo y las alarmas envolvían toda la estructura de mando. Este ataque no causó un daño aislado. Desde el punto de vista táctico, golpeó simultáneamente los dos puntos más críticos del admiral Makarov: su capacidad de maniobra y su capacidad de combate. Un impacto cerca de la línea de flotación para paralizar la propulsión, y otro en la superestructura para inutilizar los ojos, oídos y el cerebro de control de fuego del buque. En un solo instante, Ucrania no solo incendió el admiral Makarov, sino que convirtió uno de los buques más importantes de Rusia en el área en una masa de acero gravemente dañada, incapaz de responder eficazmente. Esto ya no era solo una explosión en el puerto de Novorossiysk. Era el momento en que el escudo flotante que protegía toda la zona portuaria fue perforado, cuando un buque considerado el centro del poder de fuego y mando ruso quedó envuelto en llamas, enfrentando al mismo tiempo el riesgo de perder su capacidad de maniobra en la superficie del Mar Negro. Las consecuencias llegaron casi de inmediato, y fueron mucho más allá de una sola explosión en el casco. El admiral Makarov no era solo un buque de guerra alcanzado. Era una de las plataformas más importantes de lanzamiento de misiles calibre de Rusia en el Mar Negro. Cuando este buque fue perforado dentro de una zona supuestamente protegida, lo que Rusia perdió no fue únicamente blindaje o algunos compartimentos técnicos, sino una parte de su capacidad de ataque marítimo de largo alcance. El daño más grave residía en la degradación de su capacidad de combate. Sistemas de alto valor como los radares, el puesto de mando, la red electrónica de control de fuego e incluso áreas relacionadas con la dinámica de propulsión podían haber sido afectados por ondas de choque, incendios secundarios y fragmentación. Para una fragata moderna, este no es el tipo de daño que pueda repararse rápidamente. Si el admiral Makarov debía retirarse del combate durante cualquier periodo, Rusia ya habría perdido una plataforma móvil de fuego extremadamente importante. Pero el impacto más profundo se encontraba en el nivel estratégico. Tras el hundimiento del Moskva, el admiral Makarov había sido visto como el símbolo de reemplazo de la flota del Mar Negro. Por ello, el hecho de que este buque fuera alcanzado nuevamente, y además en un área considerada segura, representó un golpe severo al prestigio militar ruso. Demostró que incluso los activos navales más valiosos de Moscú ya no tenían garantizada una seguridad absoluta. La consecuencia inmediata fue que Rusia se vio obligada a adoptar una postura mucho más cautelosa en el despliegue de su flota. Cada vez que un buque como el admiral Makarov se veía amenazado, toda la flota del Mar Negro debía replegarse más hacia aguas profundas, operar a mayor distancia y reducir su proximidad a zonas marítimas clave. Esto debilitó directamente su capacidad de control del mar, su capacidad de amenazar la costa ucraniana, y el ritmo de empleo de misiles Kalibr desde el dominio marítimo. Para Ucrania, esto no fue solo una victoria táctica. Fue la demostración de que sistemas no tripulados más pequeños y económicos, utilizados en el momento y de la forma adecuados, podían sacudir toda una estructura de poder naval tradicional. Este ataque no solo dañó un buque, obligó a Rusia a replantearse por completo la manera en que protegía sus fuerzas en el Mar Negro. Si considera que este es un punto de inflexión que demuestra que la guerra en el Mar Negro está cambiando, deje un comentario. ¿Cree usted que la mayor pérdida de Rusia en este ataque fue el daño físico, o el impacto psicológico y estratégico que generó? Y no olvide suscribirse al canal para seguir los próximos análisis militares.